Saludos, jóvenes. Vamos a aclarar ahora el concepto de partición de un conjunto. Sea ese un conjunto no vacío, significa que debemos tener elementos. Una partición de S es una colección de subconjuntos de S, no vacíos, cada subconjunto, que no se traslapan. No se traslapan significa que no tienen elementos comunes, no son ajenos. Una partición, o sea, son ajenos, o sea, tienen elementos, no tienen elementos comunes, significa que si no tienen elementos comunes, significa entonces que son ajenos o no se intersectan. Una partición verifica las siguientes propiedades. Número 1. Cada elemento A del conjunto S dado pertenece a uno de los A sub I, es decir, a alguno de los subconjuntos. Segundo, los conjuntos A sub I son mutuamente ajenos, es decir, que para dos conjuntos cualquiera, A sub J y A sub K, la intersección debe ser vacía. Eso debe cumplirse en dos de ellos. La siguiente propiedad, que aunque está implícita en la número 1, porque si cada elemento A de S pertenece a algún A sub I, significa que la unión de todos los A sub I debe dar S. Es decir, si unimos desde el primer conjunto hasta N conjunto de todos los A sub I, debe dar el conjunto S. Es decir, la unión del primero unido al segundo, unido al tercero, hasta el N, debe dar S. Gráficamente lo que tenemos es esto. El primer elemento, que sería A sub 1, bueno, este sería el conjunto S, el rectángulo, lo dividimos en 5 subconjuntos. Esos 5 subconjuntos que nosotros tenemos aquí, todos son ajenos. Yo tomo 2 de ellos y veo que no hay elementos comunes en ninguno de ellos. Ejemplo. Vamos a verificar un ejemplo. Vamos a verificar que las siguientes particiones, las siguientes colecciones de conjuntos son o no particiones, verificando las propiedades. Vamos a ver. Vamos a suponer que nosotros tenemos el conjunto S. Y en nuestro conjunto S tiene los siguientes elementos: 1, 2, hasta 8, 9. Ese es mi conjunto S. De ese conjunto yo tengo la siguiente partición. Partición número 1. Que sería 1, 3, 5, 1, 3, 5. El otro conjunto ya 2 y 6, 2 y 6. El otro sería 4, 8, 9. 4, 8 y 9. Nosotros vamos a verificar si esta colección es una partición o no es una partición. Y para ello verifiquemos que cumple las 3 propiedades que nosotros habíamos mencionado anteriormente. En el primer caso, la primera propiedad decía que tenemos que verificar que cada elemento del conjunto S, o sea, los números van del 1 al 9, pertenezcan a alguno de los elementos que están aquí. Recordar que el primero sería A sub 1, el segundo sería A sub 2 y el tercero sería A sub 3. Algunos de esos elementos que están ahí. Aquí está el 1, el 3 y el 5, que están aquí. Luego el 2 y el 6, que están ahí. Y luego vamos a tener 4, que está aquí, 8, que está ahí, y pero el 7, que debe estar aquí, no está en ninguno de ellos. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a decir, no es una partición, ya que el 7 no pertenece a algún A sub I. Pues vimos que ya esa no es una partición. Vamos a ver el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Verifiquemos el ejemplo 2. La partición es la siguiente. Sería entonces 1, 3, 5. El 1, 3, 5. La otra sería 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. La otra sería 5, 7, 9. 5, 7 y 9. Verifiquemos
Si esta es una partición del conjunto S, entonces para verificar si es una partición del conjunto S, simplemente nosotros vamos a revisar que cumpla las propiedades. Vemos que todos los elementos 1, 2, 3, vamos a ir marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos los elementos pertenecen a algún A sub I. Recordar que aquí nosotros tenemos A1, A2 y A3. ¿De acuerdo? Entonces, la primera propiedad, todo A que está en S, implica que A pertenece a algún A sub I. Para I igual a 1, 2, 3. O sea, para esos tres elementos que están ahí, A sub 1, A sub 2, A sub 3, entonces el elemento que está en S pertenece a algún A. La primera propiedad se cumplió. Segunda propiedad. La segunda propiedad me dice que los conjuntos deben ser disjuntos, o sea, ajenos, 2 a 2. Tomamos dos cualquiera y que sean disjuntos. Luego vamos a revisar si eso se verifica. Vemos que no se cumple esa propiedad porque A sub 1 intersectado con A sub 3 es distinto de vacío. Si nos damos cuenta, la A sub 1 intersectado con A sub 3, bueno, vamos a escribirlo. A sub 1 es igual al 5. Y eso es diferente de vacío. Por lo tanto, concluimos que no es una partición. La segunda propiedad no se verifica. Por último, nos vamos al tercer ejemplo, ejemplo número 3, que nos dice que la partición es esta. La primera que sería 1, 2, 3. Luego tenemos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y por último tenemos 7 y 9. 7 y 9. Y ahí nosotros tenemos, en ese caso, la colección de subconjuntos del conjunto S. Vamos a verificar que esta colección es una partición. ¿Cómo nosotros lo verificamos? Primera propiedad. La primera propiedad me dice que todos los elementos deben estar ahí en alguno de esos conjuntos. Todos los elementos del conjunto S. El conjunto S, recordad que va con los números del 1 al 9. Mírenlo acá, del 1 hasta el 9. Aquí, del 1 al 9. Revisemos entonces. Vemos que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no está ahí. Vamos a ver si lo escribí mal. 1, 3, 5. Yo lo escribí incorrecto aquí. Voy a corregir. Escribí mal el conjunto. 1, 3, 5. Luego tengo 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y luego 7 y 9. Exacto. El primer conjunto lo escribí mal. Probamos entonces. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Significa esto que para todo A que está en el conjunto S, implica esto que A pertenece a algún A sub I para I 1, 2 y 3. Entonces ya nosotros sabemos 1, 2 y 3 porque este sería A sub 1, este sería A sub 2 y este sería A sub 3. Cumple la primera propiedad. Nos vamos a la propiedad número 2. La propiedad número 2 me dice que debe ser disjunto 2 a 2. Si nosotros tomamos las intersecciones, por ejemplo, mire, A sub 1 intersectado con... Bueno, vamos a escribirlas todas. Las intersecciones serían estas. La intersección de algún A sub I intersectado con algún A sub K debe dar vacío para I diferente de K.
o sea, para dos valores diferentes, I y K, que pueden ser 1, 2, 2, 3, 1, 3, tiene que ser esa intersección vacía para poder ser disjunto. Y vemos que tenemos el A sub 1 intersectado con A sub 2, eso es vacío, no tienen elemento común. A sub 1 intersectado con A sub 3 también es vacío, no tienen elemento común. Y A sub 2 intersectado con A3 también es vacío, no tienen elemento común. Por lo tanto, se verifica la propiedad. Nos vamos entonces a la tercera propiedad, que dice que la unión de todos ellos debe dar S. Es decir, desde I igual 1 hasta 3, en este caso, la intersección desde I igual 1 hasta 3, la unión desde I igual 1 hasta 3 de todos los A sub I va a ser igual a la unión de A1 unido con A2 unido con A3. Y vemos que efectivamente eso nos da el conjunto S. Si nosotros lo verificamos, uniendo todo, me da el conjunto S. Cumple las propiedades. Por lo tanto, nosotros podemos concluir aquí diciendo que la colección es una partición del conjunto S. Y ahí tendríamos entonces un ejemplo, bueno, 3 ejemplos, 2 de ellos que no representan partición, donde se violan. En el primero la primera propiedad, en el segundo la segunda propiedad. Y luego tenemos una colección donde no se violan